En el corredor de la muerte hay casos que duran tanto que parecen eternos. Frank Aten Walls pasó 38 años esperando. El 18 de diciembre de 2025, después de casi 4 décadas en aislamiento, Florida lo ejecutó por inyección letal, convirtiéndose en la 14ª ejecución del estado en un solo año. Un récord histórico. Convictado de al menos 4 asesinatos y confesó 5. Entre 1985 y 1987, Walls aterrorizó el Panhandle de Florida con crímenes brutales, violaciones, ejecuciones y una arrogancia que lo hacía creer que nunca lo atraparían. Pero lo que hace este caso tan inquietante es cómo empezó todo. Un adolescente de 17 años que ya mostraba señales de depravación profunda, obsesionado con matar sin dejar rastro, hablando de violación y asesinato con roommates que sentían escalofríos al vivir con él. ¿Cómo alguien tan joven desarrolla esa oscuridad? ¿Por qué tardó casi 40 años en ejecutarse la sentencia? Y sobre todo, ¿qué dijo en sus últimas palabras después de décadas en el corredor? En este expediente, repasamos su historia completa. Los crímenes que cometió siendo adolescente, cómo lo atraparon. Los juicios, los 38 años en Death Row y el día que todo terminó en Florida State Prison. Si este caso ya te está generando inquietud, quédate hasta el final, porque en Expedientes del Corredor no ocultamos nada. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y acompáñame hasta el último detalle, porque lo que viene es más frío y perturbador de lo que imaginas. Pero para entender cómo Walls llegó a esto, hay que retroceder a sus orígenes. Frank Aten Walls nació el 12 de octubre de 1967 en Ocean City, Florida. Muy poco se sabe públicamente de su infancia, pero lo que es claro es que desde temprana edad mostró señales de una mente profundamente perturbada. Antes de cumplir 20 años ya tenía un patrón criminal: robos con allanamiento, voyeurismo, espiaba a mujeres jóvenes y hasta abuso animal. Trabajaba como lavaplatos en un restaurante llamado Quincy's, ganaba poco y vivía en un tráiler con roommates. Uno de ellos, Thomas Animal Farnum, admitió después que se sentía profundamente incómodo viviendo con Walls. Farnum dijo que Walls hablaba constantemente de temas morbosos y depravados, violación, asesinato y formas de matar sin dejar evidencia. Esas conversaciones no eran casuales, eran obsesivas. Walls parecía fascinado con el poder de quitar una vida y salir impune. Y pronto pasó de hablar a actuar. El primer asesinato confirmado ocurrió el 26 de marzo de 1985 en Okaloosa Island. Walls tenía solo 17 años. Estaba haciendo servicio comunitario en la playa cuando vio a Tommy Lou Witten, una estudiante universitaria de 19 años, tomando sol en la arena, relajada y completamente ajena a que alguien la observaba con intenciones depravadas. Walls se acercó con un cuchillo. No dijo nada. No hubo confrontación. Sin provocación, le cortó la garganta en un movimiento rápido y brutal. Mientras Tommy Lou se desangraba en la arena blanca, Walls simplemente se alejó. Robó su auto y desapareció. El cuerpo fue descubierto esa tarde por un transeúnte. El auto apareció al día siguiente, abandonado detrás de un edificio cualquiera, descartado como basura. Fue el inicio de una serie que la policía llamaría Los Asesinatos del Martes. 18 meses después, el 16 de septiembre de 1986 en Wright, Florida, la violencia escaló drásticamente. Su víctima fue Cynthia Sucondra, de 24 años. A diferencia del corte único en Tommy Lou, Walls desató una furia descontrolada. La apuñaló 21 veces en un frenesí salvaje que no solo buscaba matar, sino destruir y humillar. Dejó el cuerpo al lado de la carretera sin intentar ocultarlo, un acto que mostraba una arrogancia helada. Creía que podía actuar sin consecuencias. El tercer asesinato confirmado ocurrió en la madrugada del 20 de mayo de 1987, cerca de Fort Walton Beach. Walls irrumpió en un mobile home ocupado por Audrey Gigi, de 47 años, que trabajaba en una fábrica.
No había conexión con ella. La eligió porque estaba sola y vulnerable. La violó. Luego salió. Pero mientras huía cambió de idea. La idea de dejar una testigo viva lo atormentó. Regresó, la encontró y la apuñaló hasta matarla. Robó un ventilador y una radio de poco valor. El cuerpo de Audrey fue descubierto al día siguiente por una compañera preocupada por su ausencia. Walls dejó una huella dactilar en ese ventilador. Décadas después, avances en ADN convertirían ese objeto común en la evidencia que lo vincularía definitivamente. El 22 de julio de 1987, alrededor de la 1:30 de la mañana en Greenwood Mobile Home Park, Walls irrumpió en un mobile home ocupado por Edward Alger, un airman de 22 años de la base Eglin, y su novia, Ann Louise Peterson, de 20 años. No fue un robo que salió mal, fue una ejecución planeada por alguien que quería ver miedo en los ojos de sus víctimas. The Walls no entró en silencio. Derribó un ventilador a propósito para hacer ruido y despertarlos. Quería que supieran que alguien estaba allí. Quería verlos despertar aterrorizados. Cuando Edward y Ann se levantaron a investigar, se encontraron con Walls armado con una pistola .22 y un cuchillo. Con control absoluto, obligó a Ann a atar las manos y tobillos de su novio antes de atarla a ella misma. Imagínate el horror psicológico de ese momento. Ser forzada a inmovilizar a la persona que amas y sabiendo lo que viene. Walls los amordazó y llevó a Ann al living, dejando a Edward atado en la oscuridad. Pero Edward no se rindió fácilmente. Con un esfuerzo extraordinario, se soltó. Se levantó y atacó a Walls en un intento desesperado de salvar a su novia y a sí mismo. Walls lo dominó. Le cortó la garganta. Edward no murió de inmediato. Aún consciente, aún luchando por vivir, mordió la mano de Walls con tanta fuerza que lo hizo soltar el cuchillo. Fue un último acto de desafío. Walls no titubeó. Sacó su pistola y le disparó 3 veces en la cabeza a quemarropa. La lucha terminó. Edward Alger estaba muerto. Walls volvió con Ann, le quitó la mordaza, la agredió sexualmente mientras ella suplicaba por su vida. En un momento, levantó la pistola y le disparó en la cabeza. El tiro no fue fatal. Ann seguía viva, sufriendo. Walls tomó una almohada, la puso sobre su cara para no tener que verla morir y disparó de nuevo, esta vez ejecutándola. Robó $200, una billetera gastada y otro ventilador, como si los objetos materiales importaran después de lo que acababa de hacer. Fue arrestado menos de 24 horas después de que encontraran los cuerpos de Edward y Ann. Su roommate, John Early, notó su comportamiento extraño y los objetos robados en el tráiler y llamó a la policía. Un registro encontró un arsenal de depravación: cuchillos, picahielos, pistolas .22. En julio de 1988, un jurado lo declaró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. El 25 de agosto de 1988, lo sentenciaron a muerte por el asesinato de Ann Peterson y a cadena perpetua con posibilidad de parole después de 25 años por el de Edward Alger. La condena fue revocada en 1989. Nuevo juicio en 1992. De nuevo culpable y sentenciado a muerte. Mientras estaba en Death Row, los investigadores no olvidaron. En 1994, en menos de un año después del segundo juicio, evidencia de ADN vinculó definitivamente a Walls con el asesinato de Audrey Gigi, huella en el ventilador. Genética que no miente. Frente a la certeza de otra sentencia de muerte, Walls hizo un trato. Se declaró no culpable, pero aceptó responsabilidad por los asesinatos de Audrey Gigi, Tommy Lou Witten y Cynthia Sukondra, evitando más juicios. Pasó 38 años en Death Row, en Union Correctional Institution. Presentó múltiples apelaciones y todas rechazadas. Alegó discapacidad intelectual, IQ de 72, pero registros mostraron que había tenido IQ de alrededor de 100 antes. El juez concluyó que fingía para evitar la ejecución. El gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución el 18 de noviembre de 2025. El 18 de diciembre de 2025, a los 58 años, después de casi 40 años ocupando un espacio en el sistema penitenciario,
Sir Frank Aten Walls fue ejecutado por inyección letal en Florida State Prison en Stark a las 6 de la tarde. Despertó a las 5:10 de la mañana y estuvo cooperativo todo el día. Recibió visita y guía espiritual. Su última comida: pollo, vegetales, papa al horno, cheesecake y jugo. La ejecución se retrasó más de 3 horas por apelaciones de última hora a la Suprema Corte de Estados Unidos. Comenzó después de las 9 de la noche. Durante el proceso se movió y pareció luchar, tardando aproximadamente 15 minutos en morir. Su muerte tomó más tiempo de lo usual, con un nivel de distrés visible no común en ejecuciones. Fue la 19ª ejecución de Florida en 2025, un récord histórico. Antes de cerrar este expediente, una pregunta que genera mucho debate. ¿Crees que ejecutar a alguien después de 38 años en el corredor, cuando cometió los crímenes siendo adolescente, es justicia verdadera? ¿O solo una venganza prolongada que no resuelve nada y mantiene vivo el ciclo de violencia? Dime en comentarios qué piensas. Quiero leer tu opinión sin filtros. Y si quieres seguir abriendo estos expedientes crudos y reales, suscríbete a Expedientes del Corredor y activa la campanita. Lo que queda de 2025 y 2026 es aún más intenso. Este expediente muestra cómo la oscuridad puede empezar muy temprano y durar décadas. Frank Aten Walls aterrorizó Florida con asesinatos brutales y sin motivo. Pasó 38 años en Death Row. Ahora, a los 58 años, el sistema cerró su caso, pero el dolor de las familias no termina con una inyección. ¿Qué opinas de este expediente? ¿Debería seguir la pena capital en casos que duran tanto? ¿O el sistema necesita un cambio profundo? Déjame tu veredicto en comentarios. Dale like si llegaste hasta el final. Comparte el video si te impactó y suscríbete a Expedientes del Corredor con la campanita activada para no perderte ninguno. El Corredor de la Muerte no descansa, solo espera. Nos vemos en el próximo expediente.